La convicción de pecado y la culpa y la convicción de pecado. Muchas veces confundimos estas dos realidades, tienen algo de parecido, pero el cristiano tiene que tener convicción de pecado y no culpa. Podemos hacer una diferencia sencilla entre las dos cosas. La culpa siempre produce aflicción, pero una aflicción destructiva, sentimientos destructivos, porque la culpa es producida por el diablo, mientras que la convicción de pecado es producida por el Espíritu Santo, por Dios. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno recibe la confrontación que produce una convicción de pecado, esa convicción de pecado que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, viene acompañada de misericordia. En cambio, la culpa te hace sentir mal, te destruye y es como si dice, ya está todo perdido, vas a tener que vivir así hasta siempre, y no es así. Esas son las diferencias básicas entre culpa y convicción de pecado. Respecto a la culpa, también decimos que aparte de ser destructiva, la culpa, hay culpa real e imaginaria. La culpa real, bueno, a veces es cuando uno realmente cometió una transgresión y es consciente de la misma. Mientras que la culpa imaginaria es la que produce el diablo por cosas que no están muy claras. Por ejemplo, hoy no oraste, entonces estás todo el día con culpa. Y a veces hay cristianos que viven como pidiendo perdón por la culpa. No podemos vivir así. ¿Cómo vamos a vivir con culpa que nos quita el gozo del Espíritu Santo? Ahora bien, ¿qué hay que hacer cuando uno peca? Bueno, cuando uno peca tiene que confesar los pecados. Dice ahí en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven como la comisión del pecado, que viene de Dios, viene con la... Bueno, está bien. Hay que tratar al pecado con la gravedad que posee. Pero tenemos un abogado, a Jesucristo, que intercede permanentemente por nosotros. Entonces tenemos que confesar pecados. Ahí el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y después más adelante sigue diciendo, mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y después dice, mi pecado te declararé y no cubrí mi iniquidad. Y ahí viene el perdón, y ahí viene la paz y la tranquilidad. La culpa nunca da paz. La culpa, reiteramos, destruye mentalmente y emocionalmente. Y en segundo lugar, cuando uno confiesa un pecado que realmente cometió, tiene que quedarse tranquilo porque Dios dice ahí en 1 Juan 1:9, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también si queremos leer después el Salmo 51, cuando está la tremenda confesión de pecado cuando David adulteró con Betsabé. Siempre recordemos que es más fácil, o más barato, mejor dicho, confesar tentaciones que confesar pecado. Es decir, si yo tengo algo, un pecado, que lo pienso y soy tentado y veo que estoy por caer, por cometerlo, qué bueno que es acudir a los hermanos en Cristo, hermanos maduros, y decir, mira hermano, tengo esto que para mí es muy difícil. Entonces es más barato confesar tentaciones que después confesar pecados si es que lo hemos cometido. Y para terminar, hay un pasaje un poco extraño ahí en Hebreos 9:14 que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. ¿Y de qué manera limpia nuestra conciencia? Es así. Cuando yo tengo en claro, tengo revelación de lo satisfactoria que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, lo satisfactoria que fue el derramamiento de esa bendita sangre, cuando veo que perdonó todos los pecados que yo pude haber cometido,
Entonces, cuando yo creo que el Padre quedó satisfecho por el sacrificio de su Hijo, inmediatamente cuando creo, me viene la obra de la fe, que es el descanso, la paz. Sí, pequé, no lo quiero hacer más, pero pequé y este pecado quedó totalmente borrado y Dios lo enterró en el fondo del mar donde nadie puede verlo a buscar. Entonces, la sangre de Cristo tiene tal poder, que va a limpiar todo pecado, porque la sangre de Cristo jamás, jamás perderá su poder. Bien, este tema espero que les haya interesado.